Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Aquí lo que te quiero preguntar es, por lo tanto, quizás es más urgente reeducar mental, psicológica y emocionalmente todavía al alumno, más que adentrarse, como algunos a veces pretenden, directamente en lo espiritual, sin más. Sí, totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. A ver, sin desmerecer quien en el yoga busca estrictamente unos beneficios físicos muy concretos. El yoga puede tener múltiples propósitos y la gente lo puede entender de múltiples maneras, pero como tú dices, sería desaprovechar el enorme potencial que tiene la tradición yoga o las tradiciones yoga, pluralicemos, porque hay distintas corrientes, para desarrollar la sabiduría verdaderamente liberadora. ¿Liberadora de qué? Liberadora de toda nuestra ignorancia, de todo ese mundo de emociones tóxicas, de estos círculos viciosos en los cuales nos encontramos en la vida. El yoga, tal como la entiende la Bhagavad Gita, que es uno de los textos centrales de la tradición hindú, el yoga según la Gita, no son una serie de ejercicios. El yoga es camino de progresión espiritual. Es lo que en sánscrito también se llama marga o sadhana, es práctica espiritual. El yoga no es pilates, para entendernos. Exacto, es una dimensión aunque haya salido mucho, más profunda. aunque haya salido mucho el pilates del yoga, no se trata de competir, ¿no? El pilates va más a lo físico, pero el yoga va a la esencia del ser humano y eso es lo que se está perdiendo. Ahora mismo, en estos casi 2 años que llevamos con esta alarma sanitaria, millones de personas sufriendo, yo siempre pensé que la gente le iba a servir de alguna forma de reflexionar, de pensar sobre el sentido de la vida y si me muriera ahora o se muere un ser querido. No veo que esté saliendo lo mejor del ser humano en este momento, pero eso lo dejo ahí. Por entrar en otros temas y terminar lo del yoga, los grandes gurús, los grandes yogis de la India, siempre hablaban sobre todo de 4 tipos de yoga. Del Raya Yoga, yoga mental emocional, Bhakti Yoga, el devocional, el amor cósmico, la búsqueda de Dios en ti y en todo. El Jnana Yoga, si lo pronuncio bien, porque cada maestro parece que lo pronuncia de una forma, buscar el conocimiento, la sabiduría, y el Karma Yoga, la acción desinteresada, el servicio a los demás. No incluían el Hatha Yoga como de lo más importante, sino una especie de principio, como decía Sivananda, que además era médico, para empezar luego a entrar en los otros sendas de yoga, pero unificándolas todas. El yoga holístico, el yoga integral, eso sería lo importante, Agustín. Claro, porque Shivananda, siguiendo a Vivekananda y a otros maestros de finales del XIX y principios del XX y durante el siglo XX, entienden el yoga de la manera holística y amplia que, como decía antes, ya expuso la Bhagavad Gita, que es el primer texto en hablar del Karma Yoga, del Bhakti Yoga, del Jnana Yoga, de estas distintas formas de yoga como camino de progresión espiritual que se complementan. O que uno, dada su personalidad, sus características personales, prefiere enfatizar uno o prefiere enfatizar el otro. Precisamente la India en eso es muy flexible y entiende que cada persona puede adaptar el yoga a su personalidad. ¿Qué ocurre? Que la Bhagavad Gita es un texto, es una enseñanza 1000 años anterior al desarrollo del Hatha Yoga, que es del siglo XII, del siglo XIII, y quizás tiene sus orígenes antes, pero no se codifica hasta muchos siglos después. Por lo tanto, la Gita y los maestros contemporáneos que la siguen de cerca no puede hablar de Hatha Yoga porque no existía. Entonces, no era una dimensión decisiva, fue un desarrollo posterior del mundo del Tantra, que es interesantísimo y que le otorga otra dimensión que quizás lo que ocurre hoy en día es que es la que se ha convertido en la más popular y ha desplazado a las otras. Pero yo creo que convendría no olvidar y hasta recuperar
porque ahí hay la gran potencia de sabiduría del yoga clásico, del Raja Yoga, en las distintas vías que tú has mencionado, Karma, Bhakti, Jnana y Raja Yoga. Vamos a ello en todo. Paramahansa Yogananda tiene un libro que nos habla del yoga de Jesús. Curioso, que luego si quieres nos adentramos un poquito, pero nos habla de la importancia de recuperar, lógicamente, el yoga espiritual. El Bhagavad Gita es elemental para eso, es decir, lo has nombrado. ¿De qué forma? Casi empiezas por origen del Bhagavad Gita, cuándo se escribió, quién lo escribió, aunque no sea lo más importante, pero sobre todo las enseñanzas que tiene y las que nos son, por supuesto, súper útiles en este momento. Bhagavad Gita hoy, en actualidad 2021, ¿de qué forma, qué conocimientos, hablando además del origen, como te pregunté, no son más que útiles en este momento de la sociedad, Agustín? Sí, sí. Bueno, la Bhagavad Gita es un texto importantísimo dentro de la tradición hindú. Hoy en día se ha convertido quizás en el más popular texto de la tradición hindú, en parte porque es breve, es altamente poético, y es un texto muy místico, que ya fue traducido al inglés a finales del siglo XVIII y ya tuvo mucho éxito, y a lo largo del XIX los románticos, luego los teósofos, filósofos, todos se encandilaron con la Bhagavad Gita. Por lo tanto, es un texto breve, conciso y que propugna la acción, además. Es ese yoga de la acción del que hablábamos. Quizás su embrión quizás es 2 o 3 siglos antes a nuestra era, del siglo -2, -3, no se sabe muy bien, pero tiene más de 2000 años. Importante no olvidar que la Bhagavad Gita forma parte del Mahabharata. Es una porción de la gran epopeya de la India, que es el texto quizás más representativo de la tradición hindú, el Mahabharata. Quizás hemos desgajado en exceso la Gita de esa gran epopeya, porque cobra su sentido pleno dentro de la epopeya. Claramente no es obra de un autor, sino que aquí hay distintas manos. Hay un autor devocional, que es el que le da la calidez al texto. Realmente es el primer texto de la tradición hindú donde aparece la bhakti, la devoción, el amor a Dios, el bhakti yoga. Y dice que lo divino, que es Krishna en este texto, nos ama. Es la primera vez que se explicitan estos términos en la tradición hindú. Pero al mismo tiempo también seguramente hay una mano de un autor más filosófico, más upanishádico, por decirlo así, más próximo, está más familiarizado con el Samkhya, con el Vedanta, con las filosofías clásicas de la India, y le da ese tono más profundo, místico, y al mismo tiempo hay un autor que llamaríamos dármico, o a lo mejor todos la misma persona, o no, da igual. Es alguien más familiarizado con la ortodoxia. Es un texto muy ecléctico que permite combinar la ortodoxia brahmánica tradicional con unas nuevas vías de desarrollo y permite una enorme democratización de la tradición hindú. Pensemos que hasta entonces la tradición hindú era muy cerrada por cuestiones de casta y de género, y solo los miembros de las capas superiores y varones tenían, digamos, el potencial, se entendía que tenían el potencial de la liberación, que es la meta máxima para el hinduismo. Con la Bhagavad Gita eso se abre a todas las capas de la población, mujeres, capas bajas, todos a través de la vía de la devoción o de la acción pueden acceder a lo más alto. La gran enseñanza, o las dos grandes enseñanzas que tiene este texto, son, por un lado, el karma yoga, que tú has mencionado, ese yoga de la acción, y es un yoga que nos permite, eso en el siglo XXI tiene una enorme vigencia, no exige la renuncia al mundo, no exige convertirte en un monje o en una monja, en un renunciante, y dedicarte en una cueva en el Himalaya, o con un grupo paralelo a practicar, sino estando en el mundo, en tu vida cotidiana, en el día a día, tú puedes practicar el yoga de la acción. El yoga de la acción significa participar de este mundo, porque este mundo es divino, que también lo ha introducido este texto, es obra de Dios. ¿Y cómo se participa? ¿Qué renuncia es la que exige la Gita? Renunciar
al egoísmo, renunciar a los frutos de la acción. Él nos está recomendando, la Gita, que actuemos, pero de forma desapegada, sin buscar dobles intenciones. Voy a hacer esto para conseguir aquello. No, tú actúa porque eso es lo que tienes que hacer, ese es tu deber, o eso es tu trabajo, este es tu acometido, eso es lo que ahora tu corazón siente que tiene que hacer, hazlo, no busques nada a cambio. Esa acción transpersonal, esa es la gran enseñanza de la Gita, atemporal totalmente, eso servía hace 2000 años como hoy. Y al mismo tiempo la otra gran enseñanza que nos propone la Gita es ese amor, esa participación en el mundo, participemos, el mundo no es una ilusión, no es ilusorio, como hay algunas tendencias de la India, tanto Vedanta, del budismo, que tienen una tendencia a negar el mundo. La Gita dice, no, participa de ello porque ello y tú formáis parte del mismo movimiento de lo divino. Y de ahí que sea una gran invitación a asumir la acción de este mundo. Ese es ese universalismo que tiene la Gita al abrirse a todas las capas por una espiritualidad asequible para cualquier persona en cualquier contexto, ¿no? Y eso lo hace un texto tremendamente potente todavía hoy en día, que sigue siendo, hoy en día es más popular en el siglo XXI que hace 2000 años seguramente, ¿no? También de todas formas, tal vez no cometer, Agustín, el error de entenderlo literalmente, como muchos hacen con la Biblia, que no es histórico, creo yo, sino que es más metafórico, arquetípico, el maestro que llega un momento, le dice a Arjuna, al personaje principal, cuando no quiere liberar la batalla contra sus enemigos porque hay gente allí conocida, etcétera. En realidad es más metafórico y nosotros podemos ser Arjuna. Nos está hablando a nosotros, Krishna. Por supuesto. De hecho, Arjuna, que es el protagonista de la Gita, que es el guerrero que duda en el campo de batalla, somos nosotros, somos los devotos, somos los yogis, los actores, y Krishna se le aparece, aunque Arjuna no lo sabe, como su auriga, como el cochero que va a llevarle el carro, casi que es un lacayo, y luego acaba ofreciéndole en esos diálogos que tiene, es un texto además muy ameno, muy fácil de leer, unas enseñanzas de sabiduría extraordinarias, y es ahí cuando el Krishna le dice a Arjuna que él como guerrero tiene que cumplir su deber, tiene que enfrentarse al campo de batalla, pero lo tiene que hacer sin odio, sin ira, lo tiene que hacer porque es su rol, de ahí que combine cierta ortodoxia, él mantiene el orden establecido, él tiene que participar en ese juego porque en último término todos son movimientos dentro del Señor. Y de ahí que en el capítulo 11, hay 18 capítulos, tiene la Gita en el 11, Krishna se le revela, que es un capítulo muy potente, porque es la visión del ser cósmico, la visión de lo divino. Es uno de los capítulos más potentes de la mística de todos los tiempos, y es muy antiguo, y incluso Arjuna no puede verlo, ¿no? Porque, bueno, porque es lo divino, y ahí tiene la comprensión de que tiene que actuar, que tiene que participar, y tiene le propone esas distintas vías, la del conocimiento, la de la acción, la de la devoción o la combinación de todas, que es como lo hacen la mayoría de sabios, ¿no? Estás hablando de Krishna, un gran avatar crístico, quizás de ahí el nombre, quién sabe, como pudo haber sido Buda, como pudo haber sido Jesús, pero muy poco conocido en Occidente, salvo esa canción. Yo fui músico muchos años, y una de las canciones que tocábamos era la de George Harrison, ¿no? My Civil Lord, como no. Sí, y sí. La conocen a lo mejor hoy Krishna por ese tipo de canciones. Háblanos un poquito, Krishna, cuando nació, Sí. ¿qué enseñanzas trajo? ¿Fue un ser mítico o real? Para mí real, ¿no? E incluso también hay una cosa que me interesa saber,
si estuvo casado, si tuvo hijos. Luego te pregunto, te voy a comentar por qué. ¿Por qué te hago esa última pregunta sobre Krishna? Sí. Todas las divinidades de la India tienen múltiples lecturas. No podemos fijar, o sea, la India no tuvo un Homero y un Hesíodo que dijo, el panteón griego es este, Zeus es el padre, que tiene y ya está. Y ahí, no, la India, toda figura divina, sea Vishnu, Krishna, Shiva, Ganesh, Lakshmi, Sarasvati, tiene distintos Puranas, distintos textos, distintos grupos religiosos que las viven de maneras distintas y las mitologías se contradicen y a nadie le ha molestado ni le ha importado que otros grupos entiendan esa figura de una manera distinta. Por lo tanto, no podemos cosificar, petrificar la imagen de Krishna, la figura de Krishna de una manera. Es posible, yo voy a decir lo que a mí me parece, ¿no? Pero insisto en que tiene múltiples lecturas. Es posible que fuera una figura humana, de un grupo pastoral del norte de la India, y que se fusionara con otras divinidades. Claramente, cuando ya aparece la Bhagavad Gita, que es del siglo II o III antes de nuestra era, ya la figura de Krishna era popular entre ciertos seguidores de Narayana, de Vasudeva, de los Bhagavatas que se llamaban, y a Krishna era una divinidad pastoral, que tiene un poco, de ahí que fuese fácilmente asimilable a los avatares de Vishnu, a las manifestaciones de Vishnu en esta tierra, tiene un poco la figura de Jesús, de que es un avatar, es una manifestación de lo divino en la tierra. Claro, para los cristianos es el único avatar. Los hindúes lo aceptarían de muy buen grado como otra manifestación de lo divino, como las múltiples que han habido. Por lo tanto, Krishna cumple esa, y quizás el texto que mayor preeminencia le da, primero es la Bhagavad Gita, aunque luego los seguidores de Krishna, el texto principal, que ya no es un avatar de Vishnu, es la realidad última, son los krishnaístas, es el Bhagavata Purana, que es un texto un poco más tardío, quizás del siglo VII, del siglo VIII, y en el Bhagavata Purana, Krishna es la realidad última, se identifica no como un descenso de Vishnu, sino como la ultimidad. Por eso digo que, según qué grupo, lo podemos entender de una manera o de otra. Y las mitologías de Krishna hay múltiples. Luego el Gita Govinda, que es un texto ya más poético, más tardío del siglo XII, ya habla de los amoríos de Krishna, que son magníficos, que es la alegoría de lo divino inmanente, y las gopis, que son las vaqueras, las mujeres, que somos los devotos, es la imagen de los devotos, que bailamos con lo divino, que nos enamora lo divino, y que nos entregamos a lo divino. Esa es otra mitología asociada a Krishna, muy bonita, que ha cautivado muchísimos, más emocional, más emotiva, más afectuosa. De hecho, todos los hindúes pueden escoger entre los centenares, miles de dioses que tienen, siempre escogen alguno con el cual tienen una relación más íntima. Para cantidad de mujeres de la India es Krishna, que es un joven dios normalmente apuesto, moreno, y por lo tanto es una figura extremadamente rica en sus simbolismos, en su mitología, en el culto. Los grupos krishnaístas evidentemente lo tienen en una estima extraordinaria, pero los vishnuistas, para quien quizás no es lo último, pero es una manifestación de Vishnu, también lo tienen evidentemente en gran estima. Y los no vishnuistas, no krishnaístas típicos de la India también lo tienen en gran consideración, porque en la India el seguir culto, el rendir culto a una divinidad no te exige rechazar a las otras, cosa que los monoteísmos les cuesta más adoptar esta posición, ¿no? Por tanto, bueno, aquí me he extendido un poco en estas ideas alrededor de Krishna, pero es una figura extremadamente rica y querida en la tradición hindú,
sobre todo los krishnaístas y los vishnuistas. Yo te lo decía, Agustín, porque el revuelo que armó aquel libro, que si Jesús se casó con Magdalena, que tuvo hijos, etcétera, para mí no tiene ninguna importancia. Buda también se casó, también abandonó a su mujer y a su hijo, si no, no existiría el budismo. Por eso te decía, a lo mejor Krishna lo mismo, si es que fue real, pero es lo menos importante. Lo importante son las enseñanzas, no que haya estado casado, que haya tenido hijos, pero bueno, ¿sabes el revuelo mundial que hizo todo esto? En la India es la tierra de los, si no del millón, de los miles y miles de dioses. ¿Qué idea tiene realmente el hinduismo por el concepto Dios, o Brahma, o Brahman? ¿Cuál sería la esencia, la idea, muy resumida, sé que es difícil para los hindúes, del concepto innombrable, imposible de explicar por una mente limitada como la humana, que llamamos pobremente Dios los humanos? Sí, ellos, simplificando muchísimo, y me perdonarán los que conocen bien la tradición hindú, digamos que habrían como dos abordajes de ese concepto. Uno más filosófico, y que suele entender que el concepto Dios es un constructo humano contingente y que no alcanza a abarcar lo que podríamos llamar lo absoluto, que en sánscrito suele llamarse Brahman, con una N final, es una palabra neutra, no el dios Brahma, que es otra categoría y que no es muy importante en la India, sino Brahman, eso sería lo absoluto. Eso es sin atributos, sin cualificaciones, nirguna, sin cualidades. Y eso muchas tradiciones de la India dicen que eso es idéntico al Atman, al alma, al espíritu inmanente. No hay dos, no hay diferencia. Esa es una enseñanza tremenda. No que haya un alma y haya Dios. Es que eso ya es un dualismo. Eso es la ignorancia. Eso es precisamente lo que hay que trascender a través de los yogas, del yoga del conocimiento, etc. Ese es un abordaje más filosófico, ese nirguna Brahman sin atributos sería una entidad, por decirlo así, por encima de lo que llamamos Dios, que es un concepto más personal. Sin embargo, hay otros grupos en la India, hindúes, y quizás son mayoritarios, que dicen que esta nirguna Brahman, en realidad, sí, ok, no lo niegan, pero eso mismo se manifiesta con atributos en la forma de este mundo. Y este mundo es Vishnu, es el sueño de Vishnu, es el juego de Shiva, es como queramos entenderlo. Hay múltiples maneras, incluso ofrece a los devotos distintos símbolos para llegar a ese absoluto con atributos. Sa, Guna, Brahman. A veces le llaman Ishvara, el Señor. Eso sería Dios para el hinduismo. Y muchos grupos hindúes y muchos hinduistas pues toman a Krishna, a Shiva o a la diosa, a Durga, a Kali, a Parvati, como vía para conectar de una forma afectiva incluso con esa divinidad con atributos. Esa sería, hay múltiples maneras de entender la realidad última. Hay quien lo dice, no, todo eso fuera, yo lo entiendo como un eco, como una vibración. Hay otros que dicen, no, lo último es una piedra junto a un árbol. Eso también es lícito, eso también es Dios para muchos hindúes. Otros lo ven como un rey majestático, una figura más parecida al Dios personal. O sea que otros lo ven como ese joven, pero son juegos, son manifestaciones que Saguna Brahman, que lo absoluto con atributos, adopta
consigo mismo, porque nosotros somos Saguna Brahman, para que nos demos cuenta de sí mismo. El problema es quedarse con la estatua, con la figura, con la deidad, como pasa en el cristianismo con la Virgen, con el santo, con el mártir, en vez de entender que eso es un medio que te ayuda para conectar con lo que el propio Jesús nos decía. Dios está dentro del hombre y dijo algo importante: dioses sois. Y nos hemos olvidado de ese concepto. El maravilloso libro apócrifo de Santo Tomás, que recomiendo a nuestros seguidores, ¿no? Para no robarte mucho más tiempo, preguntarte que hay quien habla de que Jesús tiene muchos atributos de Krishna, además de Mitra y de otros dioses de la antigüedad, de Osiris, etcétera. Pudiera ser, pero lo que es el Trimurti de los hindús, el Vishnu, el Shiva, el Brahman, Padre, Hijo, Espíritu Santo en la Iglesia Católica, ha absorbido, como suele ser muy habitual también del hinduismo, lo que es la religión católica o cristiana, que para mí son cosas distintas, Agustín. Sí, sí. A ver, en la antigüedad habían, igual que ahora en el mundo globalizado, las ideas circulan y se influyen mutuamente, hoy en día a una velocidad impensable, en la antigüedad también. En la antigüedad las ideas, los conceptos, las prácticas circulaban del Mediterráneo a Asia y de Asia al Mediterráneo, en todas las direcciones y hacia África, y estaba a la orden del día, y de ahí algunas semejanzas sospechosas entre algunas divinidades, no digo que hayan sido plagiadas, pero que se han retroalimentado. Por lo tanto, hay muchos conceptos, muchos símbolos que forman parte de la humanidad, o al menos de la antigüedad, compartidos. Luego cada cultura, cada sociedad, cada religión le puede dar evidentemente su acento, ¿no? Pero ahí sí que hay muchos aspectos compartidos. Tú que has mencionado la Trimurti, esa tríada típica en la India, yo tengo que decir que eso en la India no es muy importante, la Trimurti. Son tres figuras importantes, pero como Trimurti, como tríada, nunca ha recibido ni demasiado culto ni es demasiado protagonista. Eso ha sido más bien una cierta necesidad de los, sobre todo los misioneros cristianos, cuando fueron a la India, de hallar atisbos de la revelación en la tradición hindú, y cuando vieron que había una tríada que existía y existe en el hinduismo, enseguida dijeron el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo la veo una equiparación un poco forzosa y con intereses más proselitistas que otra cosa. Eso no quiere decir que efectivamente podamos trazar puentes y pueden haber habido efectivamente influencias. Yo sé de muchas influencias de la India hacia Occidente, pero también de Occidente hacia la India, pero muchas prácticas del budismo, del jainismo, del hinduismo llegaron a través de los maniqueos, a veces a través de distintas, e impregnaron el cristianismo antiguo. Para empezar, la práctica del monaquismo. La tradición judaica no conocía, o muy apenas, había muy pocas tradiciones monásticas. El monaquismo de Egipto, que es de donde nace luego toda la tradición monástica cristiana, que ha sido tan potente, tiene mucho de budista, como ciertos aspectos de lógica y de atomística de la India vienen de Grecia. O sea que estas ideas, creo que es rico entender que habían diálogos, que habían cruces y en esos diálogos a veces habían transformaciones de los propios conceptos. Agustín, para terminar, me hubiera gustado hablar de muchas más cosas, de Jesús en la India, del concepto importantísimo de la palabra Dharma, ser responsable de uno mismo, dueño de uno mismo. Lo tocaremos en otro momento. Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano. Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pazin.
en otra entrevista. Pero ahora me gustaría que volvemos al principio, lo breve que tú puedas. Si te diriges a los practicantes de yoga para que busquen la verdadera esencia y espiritualidad del yoga, más allá de lo físico, del culto al cuerpo, tal vez habría que buscar el culto al alma, al ser, ¿qué les dirías? Y también, por último, a los profesores, para que no solo encuentren, sino que sepan enseñar también la verdadera esencia del yoga. Uy, yo no soy muy partidario de decir esto es la esencia, porque como ya he dicho, cada uno lo puede interpretar de muchas maneras. Ahora, la que yo encuentro más, más rica, para mí se encuentra en una enseñanza capital para la tradición yoga. Cualquiera que haya practicado un poco lo habrá oído hablar, que son los Yoga Sutras. Entonces, a un profesor de yoga, o a un estudiante o practicante de yoga, yo le recomendaría una inmersión en esta enseñanza, en ese texto. Hoy en día le llamamos texto, pero llamamos texto a lo que eran enseñanzas orales. El problema es que hay varias versiones de Yoga Sutras bastante malas que circulan por ahí, porque es un texto antiguo, críptico, no es un texto fácil y tiene que haber una buena traducción. Afortunadamente, ahí sí que tengo que hacer inevitablemente publicidad de la traducción de Óscar Pujol, que es el mejor sánscritista que tenemos en lengua española en estos momentos, director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi desde hace muchos años, 17 años viviendo en Benarés, y tiene un diccionario sánscrito español, o sea, tiene un nivel altísimo y tiene una versión de los Yoga Sutras comentada extraordinaria. Cualquier persona que quiera enseñar o practicar el yoga de una manera profunda, más allá de los asanas, que hay otros manuales extraordinarios, pero que quiera ir a esa dimensión más profunda, yo les recomendaría una inmersión en ese texto, a ser posible con un maestro que sepa interpretarlo bien. Con un maestro cualificado, con experiencia como tú o como otros que hay, con experiencia de práctica del yoga y de la tradición yoga, porque si no, no es un libro para leerte en la mesita de noche por la noche, es un libro donde está aforístico, luego hay los comentarios evidentemente, pero que el maestro tiene que saber sacar el jugo para que el discípulo pueda integrarlo y llevarlo a la práctica con la respiración y las posturas y la concentración. Pues Agustín, un placer como siempre por dedicarme tiempo de tu vida. Yo valoro muchísimo el tiempo de vida, los que como tú y yo ya peinamos canas más todavía, ya pasamos de la media vera de la vida, ¿no? Pues namaste, Om Shanti, muchísimas gracias, Agustín, y nos vemos pronto en otra entrevista. Namaste, cuando queráis. Muy bien. Hola, soy el profesor Santiago Pacín, fundador y director del Centro CEISI en Vigo desde 1984 y deseo invitarte a entrar en mi página web donde conocer mis productos de audios, libros o talleres en mi tienda online o los cursos de formación profesional, presenciales, a distancia o metodología online o mis clases magistrales online de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y mindfulness. También mi consulta presencial, telefónica o también online desde cualquier país en el que residas, o mis conocidas audioterapias que grabo personalmente para ti, adaptadas a los cambios o metas que desees alcanzar en tu vida y que al igual que las clases online las recibes en tu email o móvil. Y si eres de cerca de Vigo, puedes informarte de mis clases de yoga, relajación, yoga nidra, entre otras metodologías. Igualmente, si estás interesado por tu salud, por tu armonía, por tu despertar de conciencia y por la búsqueda del conocimiento y la verdad de la vida, te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, donde todas las semanas podrás ver vídeos nuevos de conferencias, cursos, entrevistas, etc. Sin dudar en llamarme para cualquier duda que tengas, te atiendo personalmente con sumo gusto. Om Shanti, paz, salud, armonía para tu vida.